Los saluda Santos Cruz en una producción más de Blanco y Negro TV desde la capital oaxaqueña, precisamente aquí en la Casa Tejate, ubicada en la calle de González Ortega, a un costado de la Casa de la Cultura. Desde esta terraza vamos a analizar, conjuntamente con el licenciado Moisés Martínez Pérez, quien habrá en forma conjunta analizar los temas que hemos vivido en los últimos días en cuanto a los hechos que se llevaron a cabo. Tal es el caso, cuáles han sido los orígenes de que hoy la situación política en México esté muy delicada. También habremos de analizar, como ya es conocimiento de todos a través de las redes sociales, donde la presidenta de México fue ignorada por la plana mayor del partido Morena. También una situación que nos entristece a todas y a todos los oaxaqueños es las causas del accidente que se registró sobre la carretera Mitla-Tehuantepec. Estos y otros temas habremos de considerar para que ustedes se encuentren informados de una manera diferente. Los saluda Santos Cruz e iniciamos. Licenciado, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a este programa del análisis de Blanco y Negro TV, aquí en tu edificio habitacional, amigo abogado. Nuevamente bienvenidos también, gracias por la visita y estamos aquí dispuestos a tocar los temas de relevancia y de interés para todos. Fíjate que México, y como cualquier otro país, ha vivido situaciones políticas, sociales. Desafortunadamente, 6 años del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de su política que agravó más la situación de México, como son situaciones en las que él ejecutó de abrazos, no balazos, de que si te secuestran o te matan a un familiar, hay que acusarlos con la abuelita, hay que usar una estampita. Para que nosotros seamos felices tenemos que no mentir, no robar, tenemos que usar un par de zapatos y un par de ropas. Toda esta política, el endeudamiento al país, obras que hasta la fecha no han sido beneficiadas, las refinerías no han refinado nada, la gasolina no ha bajado, el Tren Maya, amigo abogado. Bien, muy interesante el comentario. Efectivamente también voy a recurrir a lo sostenido también por el expresidente, que es una herencia que reciben en esa parte. Es de darle la razón. Los orígenes no son 6 años de gobierno pasado. Esto se remonta al viejo régimen desde la época de los 70s, los 80s. Estamos hablando ya de aproximadamente 40, 50 años, en que el origen tiene un solo tema, y es la corrupción. La corrupción que ha generado ese maridaje entre la delincuencia y los gobiernos. Hoy más que nunca sale a relucir con una declaración del gobierno de Estados Unidos que sostiene que nuestro país ha sido gobernado por la delincuencia, por los cárteles, desde hace muchos años, pero especialmente hoy. Así que todo esto no tiene un origen en 6 años, sino efectivamente en muchos años, pero especialmente hoy se recrudece con todos esos temas que acabas de comentar. Efectivamente es así. Ahora bien, la presidenta ha ejecutado acciones favorables, positivas, precisamente para evitar la gravedad más política y social y sobre todo las relaciones con el país vecino. ¿Cuáles han sido esas acciones que ha hecho la presidenta Claudia, la presidenta de México? Hay varios eventos muy claros y precisos en estos últimos 2 meses. ¿Qué es lo que le ha dado? 10,000 soldados en la frontera, le ha dado la captura de aproximadamente 12,000 delincuentes, le ha dado 29 personajes
llamémosle trasladados, porque extraditados no son, a Estados Unidos, jefes de diferentes organizaciones. Esto es precisamente porque una declaración como la que hace el gobierno de Estados Unidos, increpando, señalando a nuestro gobierno como narcogobierno, y es una apreciación que ha permeado a nivel internacional. Por lo tanto, dicha declaración debería tener una respuesta del gobierno mexicano, y la respuesta ha sido esa ofrenda. ¿Por qué esta pausa de la aplicación de los aranceles? No olvidemos que el presidente del vecino país es un hombre de negocios. De hecho, tiene por ahí una publicación en el que su libro se habla de que uno de los principales dones que él tiene es el de ser un gran negociador. En el pasado reciente, en el régimen anterior, pudimos ver la política que decíamos de abrazos no balazos, el de acúsalos con tu abuelita, el de no mentir, no robar, el de solamente un par de zapatos o 2 pares de zapatos, 2 mudas de ropa para ser felices, que no necesitábamos más. Bueno, en estos 2 últimos meses se ha visto un cambio de timón en la política del gobierno de México. En los primeros meses, inclusive cuando la actual titular del Poder Ejecutivo fue declarada presidenta electa, ¿sí?, evidentemente seguía con la misma política que traía su predecesor. Había una continuidad, y así lo declaró, que iba a haber una continuidad. Y así lo hizo, con temas importantes como la reforma judicial, como terminar de desaparecer a los organismos autónomos. ¿Es correcto? ¿Sí? Hablemos de cooptar organismos como el INE, como el INAI, y otros organismos que han servido precisamente de freno hacia un actuar indiscriminado de la autoridad. Claro. Y esto evidentemente es parte de una política de continuidad, como se ve ahora que sigue todavía el tema de la reforma judicial, al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la nueva administración de nuestro vecino país dio un viraje fundamental a la política de nuestro país, como se aprecia en lo que recientemente estabas comentando, que ha sucedido el último par de meses, ¿no? ¿Por qué México ha cedido a todo eso? Porque simple y sencillamente debo de mencionar, que ha sido ya del dominio público, que se han desclasificado documentos en Estados Unidos de las investigaciones criminales que se tienen respecto de esas organizaciones que operan en nuestro país y ligadas directamente con políticos de alto nivel en regímenes pasados o sexenios pasados y el presente, desde luego. Como consecuencia de eso, se concluye con temas muy puntuales. Si hablamos del fentanilo, nuestro vecino país sostiene que mata a 300,000 estadounidenses al año. Okay. ¿Sí? Si hablamos de los cárteles de la droga, han declarado y lo han hecho de manera legal, frontal y directa, que es un peligro para la seguridad nacional del vecino país. De la misma manera, ahora están pidiendo, ¿sí?, la presentación de cuando menos 13, se dice, narcopolíticos concretamente, en los cuales se incluyen pues del régimen anterior y del régimen actual. Ahora bien, en esa inteligencia entendemos la cooperación que está haciendo el gobierno de nuestro país, cooperación obligada, porque no lo podemos llamar de otra manera, pero que al final del día beneficia a nuestro país. Claro. No podemos olvidar que esta semana se dio a conocer también otro evento muy importante, que el gobierno de Estados Unidos ha mandado diversos aviones espía a nuestro territorio nacional. En los próximos días habremos de saber que la presidenta será capaz de entregar a estos políticos. Un viejo político dijo alguna vez que en política la forma es de hacerlas. fondo. En política la forma es fondo.
Y este evento que vimos el día de ayer en la plancha del Zócalo nos abre una ventana muy grande a lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Sí? Para el pueblo de México esto ha sido positivo porque nos permite ver lo que está pasando en el escenario de la política nacional. Claro. Para la presidenta Sheinbaum me parece que el saldo no es favorable. Para el López Obradorismo tampoco. Para el morenismo tampoco. Y para la oposición tampoco. La oposición sabemos que no existe, es nula en nuestro país y que no han sabido capitalizar en ningún momento los errores que ha cometido el oficialismo. Okay. Eso es una realidad. Ahora bien, ¿por qué sostengo lo anterior? Es tendencia a nivel nacional el desaire que le hacen a la presidenta de la República al arribar a la plaza máxima de nuestro país. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de la cúpula, de la plana mayor, del morenismo y López Obradorismo. Ahí están las imágenes, ¿sí? ¿Cuál es esta imagen? Yo quiero puntualizar hechos concretos. La titular del Poder Ejecutivo convoca, primeramente como un mitin en la defensa de la soberanía y en contra de la imposición de los aranceles a nuestro país, por parte de nuestro vecino país. Después habla y dice que por la negociación y el diálogo y el respeto se logra un acuerdo de que no se van a imponer. Y ahora convoca a un festival. Festival viene de la palabra festejo. Claro. Alegría. Algarabía, ¿no? Fiesta. Y después dice que también era para impulsar la reforma judicial. Perdió la esencia y la naturaleza de convocar a esa unidad nacional para defender la soberanía. Esa es la parte que yo veo. La segunda es el dispendio. Ahí están las imágenes, como decía, ahí está la noticia, ahí está la fotografía, ahí están los videos de cientos, miles de vehículos que arribaron del interior del país, como en el viejo régimen, acarreados, pagados. ¿Sí? El dispendio. El dispendio. ¿Cuántos millones y millones de pesos se gastaron? ¿Y sabes quiénes lo pagan? Nosotros. Nosotros. Por eso digo que ha sido un error de cálculo, porque los resultados fueron desastrosos por estas razones. Voy a ser puntual. Nos muestran la fractura que hay al interior del López Obradorismo, del morenismo y de la imagen presidencial, de la investidura presidencial, de la presidencia Claudia Sheinbaum. Es la primera vez en muchos años que yo veo, creo que puedes dar fe de ello, amigos, claro, con tus años de periodismo a nivel federal y local, cuando el titular de un poder ejecutivo federal o estatal arriba a un evento más que es convocado por él, siempre llega arropado por su gabinete, por los titulares de los otros poderes, ejecutivo, va acompañado del ejecutivo, va acompañado del legislativo, del judicial, claro, de su gabinete, el legal, el empleado, algunos líderes de los sectores empresariales, campesinos, en fin, obreros, educativos, lo que sea. En este caso podemos ver con toda claridad que la presidenta arriba sola, que el sonido anuncia que llega, pero es icónica esa imagen en donde se encuentra la cúpula del López Obradorismo. Se encuentra Andrés Manuel, Andy López Beltrán, se encuentra Luisa María Alcalde, se encuentra Ricardo Monreal, se encuentra Adán Augusto, se encuentra el exgobernador de Chiapas, Velasco, se encuentra la titular del gobierno del Banco de México, todas estas figuras prominentes, la plana mayor del morenismo y López Obradorismo. Y tratando de cubrir esto todavía se disculpan hasta el día de ayer, pero evidentemente hay una figura que no lo ha hecho, y es Andy López Beltrán. Es correcto. Quien se encuentra actualmente placeándose. La ruptura es muy clara cuando la titular del Ejecutivo envía la iniciativa de reforma, muy comentada en los últimos días, del nepotismo. No pasa. ¿Por qué no pasa?
Porque si Pues son pasara, mayoría. quedan fuera personajes. Hoy hay otro tema. Se filtra el video en donde Ricardo Monreal está tratando el tema de 100 legisladores morenistas que negociaron con el PAN el pase de la ley de la iniciativa. de la iniciativa, airadamente reclamando que cómo era posible que hicieran esto. Eso nos dice con toda claridad la fractura que hay al interior. Un ejemplo más. Claro. Se encuentran en trámite las negociaciones, según dice la propia presidenta, a altísimo nivel entre la delegación diplomática del gobierno de Estados Unidos y la de nuestro gobierno con el tema de los aranceles, y renuncia el titular De Hacienda. De la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Y es puesto en su lugar un exfuncionario del gobierno de Claudia Sheinbaum cuando se encontraba de titular de la Ciudad de México. Fue inhabilitado por actos de corrupción, fue vetado por el expresidente AMLO López Obrador. Estamos hablando de una figura totalmente opuesta al López Obradorismo. Ejemplifica con toda claridad esa división que existe, y no es cosa menos. Estamos hablando del titular de la Secretaría de Hacienda, quien dirige los destinos económicos, quien maneja el dinero de nuestro país. No es poca cosa, no es cosa menor. Y a eso le sumamos todos estos eventos que hemos visto el día de ayer. Por eso yo decía, fue un error tanto para el morenismo como para el López Obradorismo y como para la propia presidenta Sheinbaum, porque lo único que hicieron a través de este evento del día de ayer fue exhibirse públicamente con esta fractura, y todavía acaban de exhibirse más cuando se publica la foto. Después de este evento se publica en las redes sociales del exgobernador de Chiapas esta fotografía, en donde se aprecia, tómenlo como gusten leerlo, la fotografía en donde detrás de Andrés Manuel López Beltrán se ve solamente la cola de caballo de la presidenta Claudia Sheinbaum, totalmente tapada por Andy López Beltrán. Estamos hablando de la presidenta de la República por el cuerpo de Andy. ¿Esta situación es delicada para lo que venga a nivel nacional? Por supuesto que sí, porque en los hechos también la presidencia ha marcado ya una línea de cambio de política. ¿Sí? En la política de abrazos, no balazos, ya cambió. Ya no está. Que la presidenta de México está en gran riesgo de vida. Yo creo que, en mi apreciación, indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Va a traicionar al pueblo de México, va a traicionar al crimen organizado, va a traicionar a López Obrador o al presidente americano. Exactamente. ¿Qué es lo que va a hacer? A mí me parece que la espada de Damocles pende sobre la investidura presidencial, la actual presidenta, y efectivamente tendrá que tomar una decisión que se ve que en los hechos ya la tomó. Ya existe con el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda una ruptura con el régimen anterior. Al enviar esa ley de nepotismo, también una ruptura, esa reforma, ¿sí? Al Congreso, una ruptura también, porque lleva dedicatoria. ¿Sí? También los congresistas, la cúpula mayor, al hacerle este desaire, que en política nada es casualidad, como dijimos, y no estamos hablando de novatos de la política. Por lo consecuente, me parece que el único camino que ahorita tiene Claudia Sheinbaum es tomar el control de las instituciones, ejercer su poder y, por supuesto, algo muy importante, mal que bien, en los hechos, tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos. No importan los colores. Es correcto. Lo que nos importa es que les vaya bien. Es correcto. Si a quien nos gobierna le va bien, al pueblo le va bien, a nuestro país le va bien. Pasando a otro tema, abogado, pero antes de dar
este análisis sobre la situación que vamos a comentarles conjuntamente. Blanco y Negro TV, en compañía del abogado Moisés y Santos, nuestro más sentido pésame y la solidaridad a las familias que perdieron, que fallecieron en el accidente Mitla de Huantepec, una situación que se registró donde fallecieron 19 personas. Habremos de analizar las causas, el tema jurídico, quiénes son los responsables de esta situación en forma directa e indirecta, y si hay homicidio en esa situación, y qué dice el Poder Ejecutivo y qué dice el Poder Federal. Abogado, a consideración, ¿cómo deslumbras esta situación? Bueno, primero que nada reiterar nuestra solidaridad con las víctimas, con los familiares de los fallecidos, con los lesionados, esperando que de lo alto reciban toda la fortaleza necesaria para superar este difícil momento y tránsito en que viven nuestros hermanos de Juchitán de Zaragoza. Y bueno, continuando con la respuesta a las observaciones y cuestionamientos, ¿no? Definitivamente nos encontramos ante un hecho trágico, lamentable y hasta indignante. ¿Por qué de decirlo así? Primero debemos puntualizar las observaciones que atinadamente has hecho, amigo. Hay una convocatoria por parte de la titular del Ejecutivo Federal. También hay una respuesta por parte del partido oficialista. Hay operadores políticos que cuando se trata de eventos de esta naturaleza, definitivamente, pues tienen sus cuotas de llenar y utilizan los recursos que tienen a su alcance. En el caso que nos ocupa, tenemos conocimiento cierto y verdadero, porque es del dominio público, que las personas que acudieron al mitin en la Plaza de la Constitución, convocado por la titular del Ejecutivo Federal, eran nuestros paisanos de la hermana población de Juchitán de Zaragoza, y que pertenecían a una organización política denominada FUCO, y que fueron convocados y llevados por un político senador de la República. ¿Sí? Sabemos también que se trata de personas de escasos recursos y que pues definitivamente también tienen necesidades económicas. Y es sabido por todos cuáles son las maneras y las formas en que son llevados, ¿no? Se trata de un acto político, que son llevados por alguien, Claro. ¿sí? Que alguien es responsable de llevarlos, ¿sí? Alguien paga ese viaje. Entonces yo creo que son temas que son cuestionamientos muy importantes, ¿no? Claro, de ver claro. quién literalmente contrató Claro. a la empresa. Y dos, definitivamente nos encontramos ante la comisión de delitos. El homicidio, pues definitivamente las personas perdieron la vida. ¿Sí? Lesiones, pues aquellas que están ahorita están hospitalizados. Claro. ¿Sí? Daño en propiedad ajena, pues por supuesto las pertenencias de las personas que viajaron, el propio autobús, la cinta asfáltica, la carretera, hay. ¿Sí? La diferencia es determinar si se trata de un delito doloso o culposo. Hasta donde vemos, pues obviamente por motivo de tránsito de vehículos, se trata de un delito culposo. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿A quién le resulta responsabilidad legal? Por supuesto que al conductor del vehículo que física y materialmente lo conducía.
del cual pues se tiene conocimiento que ha fallecido, ¿no? Claro. Y conforme a derecho, pues una de las causas por la que se extingue la acción penal es pues el fallecimiento, ¿no? Pues sin embargo hay responsabilidad solidaria conforme al derecho. ¿A quién corresponde esta responsabilidad solidaria? ¿Para qué? ¿Y para qué es esta responsabilidad solidaria? Pues para la reparación del daño a las víctimas, ¿no? En este caso hablamos de los fallecidos, de los lesionados y de los daños. Esa es la reparación del daño. Y esa responsabilidad solidaria recae conforme a derecho en el propietario o propietarios o quienes resulten ser propietarios de la unidad de motor. Y por supuesto de quienes contrataron, de quienes pagaron, financiaron este viaje, hicieron la convocatoria. Había que tener todos los elementos para poder definir el alcance de esa responsabilidad solidaria. Claro. Que no estamos hablando de una responsabilidad penal como tal. Sin embargo, sí resulta en función de la reparación del daño, ¿sí? Ahora bien, tenemos también que considerar varios puntos. El primero que se había manifestado fue el titular del Ejecutivo de nuestro Estado, manifestando su apoyo y que se les va a brindar la atención debida a las víctimas, ¿no? Es que la titular del Ejecutivo, como se puede ver en los diversos medios de comunicación, se solidariza con el lamentable número de víctimas, con los fallecidos y sus familiares. Sin embargo, niega que haya habido acarreos y se atreve a decir que es una práctica que ya no sucede y que no puede tratarse de un acarreo porque todos están ahí con su voluntad y que para que sea acarreo tendría que ser en contra de la voluntad de las personas. Pues desde luego que las personas han acudido por su propia voluntad, ¿sí? Sin embargo, podemos encontrar también conforme a derecho que se encuentran vicios de la voluntad. Claro. ¿Sí? Te agradezco una vez más tu presencia en este programa de Blanco y Negro TV. Qué gusto. Y sobre todo agradecerte esta terraza de la Casa Tejate ubicada aquí en la capital oaxaqueña. Los saluda Santos Cruz y hasta la vista. Hasta luego.